No sé elegí nuestro artículo. ¿Mi artículo? Los dos. Mi artículo. Soy tan feliz. Y eso que no estaba tan interesante, pero esta vez lo leí y puse un comentario muy interesante. No, hicieron un artículo. Es la primera vez, pues, hay 2 veces que hemos presentado. Empecemos la clase correspondiente al día de hoy. El tópico es un tópico bastante extenso. Sobre arritmias cardíacas, sobre una de ellas específicamente, fibrilación auricular, uno puede hablar, se puede hacer un simposio de un par de días, una cosa así. Desde la anticoagulación hasta las estrategias, control de la frecuencia, reversión a ritmo sinusal, técnicas de ablación de las venas pulmonares para controlar la arritmia o revertir el ritmo sinusal, o como obliteración de hojuelas para evitar los cardioembolismos que predisponen esta arritmia. Sobre cada arritmia es un submundo. Por lo tanto, el objetivo de la presente clase no es revisar pues en extenso cada arritmia, porque es, para el tiempo que nos han asignado, es totalmente poco práctico. Y también para un nivel de pregrado no le va a ser de utilidad estar ahondando en todas las formas de taquicardia paroxística supraventricular. No va a ser práctico. Es más, cuando uno quiere ser especialista en arritmias, aparte de la especialidad de 3 años en cardiología, adicionalmente tiene que tener una formación de 2 años más, o sea, 5 años para ser arritmiólogo. O sea, solo para demostrarles que el tema es bastante extenso, es abigarrado porque el alumno lo ve indigerible, porque todo en arritmia se sustenta en electrocardiografía. Porque para hacer un diagnóstico confirmatorio, usted tiene que saber electrocardiografía, porque ese es el examen auxiliar que da el diagnóstico confirmatorio. Y electrocardiografía para la mayoría de alumnos de pregrado es algo en la cual hay una actitud negativa. El alumno piensa que ha sido negado para eso. No, definitivamente yo para esto no quiero decir. Definitivamente no quiero saber nada con la cardiología, porque eso es el electrocardiograma, el eje, que la onda pega. Entonces, así el tópico se hace pues indigerible para el alumno de pregrado. Hay que tratar de hacerlo una abordaje simple nomás para que no se complique en la vida. En general, las arritmias se van a generar por 2 mecanismos etiopatogénicos, porque ustedes saben que en el corazón hay un sistema de conducción conformado por nodo sinusal, 3 haces o 3 tractos internodales que van a difundir la despolarización del nodo sinusal en ambas aurículas. Estos haces o tractos internodales tienen nombre propio: el haz de Bachmann, el haz de Wenkemann y el haz de Torel. Difunden todo el impulso en ambas aurículas, y estos haces, ¿qué pasó? Y estos haces, ¿qué van a ocasionar? Se fusionan y forman el nodo AB. El nodo aurículo-ventricular, a continuación, ¿qué sigue? El haz de His, la rama derecha, rama izquierda. Cada porción del sistema de conducción, cuanto más alto esté uno en el sistema, mayor es la automaticidad. En el sistema de conducción, ¿cuál es la porción que tiene la mayor automaticidad? El nodo sinusal. Uno va descendiendo al nivel del nodo AB. ¿Cuánto es la automaticidad? Entre 40 a 60 despolarizaciones por minuto. En el haz de His, ¿cuánto es? 40. Las porciones altas del haz de His se despolarizan a 40 en promedio. Las porciones bajas del haz de His, 30 latidos por minuto.
ramas y fibras de Purkinje, 20 y tantos latidos por minuto. Por eso, ¿quién es el marcapaso fisiológico? Aquella porción del sistema que tenga la mayor automaticidad. En este caso, ¿cuál es? El nodo sinusal. Entonces, en este sistema de conducción hay estructuras que generan impulsos. Eléctricos. Una de ellas es el nodo sinusal. O a veces no es el nodo sinusal, sino es que hay focos ectópicos que tienen automaticidad propia. Y estos focos ectópicos, que suelen ser fragmentos o porciones del sistema de conducción, que ganan automaticidad, pueden estar a nivel auricular, a nivel de la unión o a nivel de los ventrículos. Cuando el problema está en el nodo sinusal, pueden aparecer arritmias como taquicardia sinusal, bradicardia, paro o arresto sinusal, arritmia sinusal, marcapaso atrial migratorio. Pero a veces el problema no es el nodo. A veces el problema no es el nodo, sino un foco ectópico. A nivel auricular, ¿qué genera? Extrasistolia auricular. Si el foco está a nivel ventricular, ¿qué genera? Extrasístoles ventriculares. Si el foco ectópico está a nivel de la unión auriculoventricular, ¿qué genera? Extrasistolia de la unión. O en su defecto, el problema puede estar en la conducción. Las estructuras generadoras de impulso, como el nodo sinusal, pueden estar normofuncionantes. No haber focos ectópicos, y si no, el problema está en la conducción, porque el sistema de conducción, algunas porciones pueden disfuncionar y no conducir apropiadamente el impulso generado en el nodo sinusal. Pueden aparecer los bloqueos sinoauriculares o bloqueos auriculoventriculares, que tienen su clasificación. Los más frecuentes son los bloqueos auriculoventriculares, donde el problema en sí está en el nodo auriculoventricular. El nodo disfunciona, generando bloqueos de primer grado, segundo grado, hay subtipos MOVIS 1 o Wenckebach, o MOVIS 2, o bloqueos de tercer grado o completos, también se les llama. Los bloqueos auriculoventriculares, cuando el nodo AB disfunciona, son por lejos los más frecuentes cuando el problema está en la conducción del impulso. Empecemos con bradiarritmias. Bradicardia sinusal, paro o arrestos sinusales, bloqueos sinoatriales o enfermedad del seno, disfunción del nodo sinusal. Esta entidad tiene varios sinónimos. También se le llama síndrome taquicardia o bradicardia, enfermedad del seno enfermo. Y también las bradiarritmias se pueden generar por bloqueos a nivel del nodo auriculoventricular y tienen esta gradación que ya les mencioné. Bradicardia sinusal, cuando el problema acá está en el nodo se está despolarizando a una frecuencia demasiado lenta. Cuando la frecuencia cae por debajo de 60 latidos por minuto, entonces, ¿qué quiere decir? Que el problema es que la automaticidad del nodo está un poco venida menos. Pero ¿por qué el nodo puede generar menos de 60 despolarizaciones por minuto? Por diversas causas. Hipotiroidismo, hipotermia, ictericia obstructiva o causas fisiológicas. Atletas de alta competencia que tienen un alto grado de entrenamiento, o en horas de sueño, en la noche predomina el parasimpático y obviamente aparece bradicardia sinusal, o causas farmacológicas con uso de beta bloqueantes o digitálicos que tienen efecto cronotropo negativo, bradicardizando al paciente. Respecto a la bradicardia sinusal, no requiere un tratamiento específico. Se aborda la etiología y se trata la etiología. Si la etiología es un hipotiroidismo, se trata el hipotiroidismo. Si es hipotermia, se trata el hipotermia. Si es que se ha excedido la dosis de un fármaco con efecto cronotropo negativo, se suspende el fármaco. ¿Qué más? Otra arritmia, paro o arresto sinusal.
Acá el problema también está en el nodo sinusal. El nodo sinusal disfunciona, pierde automaticidad. ¿Y por qué un nodo sinusal pueda perder automaticidad y ya no funcionar? Por tres causas prevalentemente. Una de ellas, envejecimiento. Envejecimiento, esclerosis degenerativa del nodo por edad avanzada. Otra causa, isquemia del nodo sinusal. Tercera causa, drogas con efecto cronotropo negativo. Entonces el nodo sinusal no genera impulsos eléctricos. Puede cursar esta entidad paro o arresto sinusal, puede cursar asintomático o puede ir hasta bradicardias, pausas, periodos, historias que generan crisis o episodios presincopales desfogados. ¿Cómo se ve en la vida real un paro o arresto sinusal? La gente no estaba trabajando muy bien y bruscamente ya no genera impulsos eléctricos, apareciendo una pausa o arresto sinusal. En el caso del ejemplo, aproximadamente 4.2 segundos, donde no hay flujo cerebral porque no hay gasto cardíaco. El paciente hace nicotina o síncope. ¿Cuál es el tratamiento cuando el paciente está haciendo paro o arrestos sinusales? Colocar un marcapaso definitivo. Colocar un marcapaso definitivo. Otra entidad donde el problema también está en el nodo es la difusión del nodo sinusal. También tiene estos sinónimos. Es lo mismo. Los cuatro terminajos son lo mismo. También se le llama síndrome taquicardia bradicardia porque los pacientes con esta entidad, ¿cómo van? Van de la siguiente manera. Cursan con periodos de bradicardia sinusal, pudiendo presentar paros o arrestos sinusales de más de 3 segundos, con o sin escapes nodales o infranodales, y alternan con periodos de fibrilación auricular. Por momentos están con bradicardia, por momentos hacen pausa o arrestos sinusales y por momentos hacen fibrilación auricular, o a veces flúter o taquicardia auricular. Por eso se le llama síndrome taquicardia bradicardia. Hay horas que está bien bradicárdico el paciente y hace pausas, y horas que está taquicárdico con fibrilación. ¿Qué es un ritmo de escape? Cuando el marcapaso fisiológico disfunciona, si el nodo sinusal no produce impulsos eléctricos, alguien tiene que tomar el comando. A eso se llama ritmo de escape. Porque si nadie toma el comando, el paciente hace asistolia y hace muerte súbita. Entonces, si el nodo sinusal ya no está operativo, ¿quién es el llamado a tomar el comando? A generar un ritmo de escape, el nodo AB. Pero a veces está disfuncionando el nodo sinusal y el nodo AB. ¿Quién es el llamado a tomar el comando? A generar un ritmo de escape. Porciones altas del haz de His o porciones bajas del haz de His. Aparece el ritmo de escape supragisiano con una frecuencia aproximadamente de 40 por minuto. O puede aparecer un ritmo de escape infragisiano con frecuencia de 30 latidos por minuto. Bradicardia severa, bajo gasto cardíaco, fatiga, disnea, lipotimia, síncope, grado de 30 o 20 y tantos latidos del gasto cardíaco también afectado. Acá, ¿cómo se ve? Enfermedad del seno enfermo, síndrome taquicardia, como le quieran llamar, disfunción del nodo, viene de una taquiarritmia, hace pausas o arrestos sinusal y después se queda en bradicardia y así va alternando todo el día. Por eso se le llama síndrome taquicardia bradicárdica. ¿Cuál es el tratamiento? En este síndrome, colocación de marcapaso definitivo. Los marcapasos coberturan estas bradicardias y estas pausas o arrestos. Y para las taquiarritmias, conjuntamente con el marcapaso que va a coberturar esto, para las taquiarritmias se agrega beta-bloqueadores o amiodarona. Acá está. Implante de marcapasos más beta-bloqueantes o amiodarona. Cuando el problema no es
en las estructuras generadoras de impulsos, sino el problema es en la conducción. El impulso se genera bien en el nodo y cuando está conduciéndose a través del sistema de conducción, una porción del sistema está bloqueada. ¿Cuál es la porción que se suele bloquear? El nodo AB. Y este nodo aurículo ventricular puede disfuncionar en grados leves, en grados moderados o en grados severos. De hecho, va a depender los bloqueos en primer, segundo y tercer grado. Si es de tercer grado, la disfunción es severa. El bloqueo es completo. El nodo ya no funciona. No permite la conducción de ningún impulso. Pero si es de primer grado, sí permite la conducción de impulso, pero los enlentece un poco. Causas de bloqueos AB de primer grado o segundo o tercer grado. Hay causas congénitas y estas etiologías puntuales: isquemia del nodo, fibrosis, drogas con efecto cronotropo negativo y estas otras causas misceláneas, pero estas tres primeras por lejos son las más frecuentes. Ya le mencioné la clasificación: primer y segundo grado. ¿Qué clínica dan los bloqueos AB? Los de primer grado generan primer ruido reducido de intensidad. Los de segundo grado, a veces el pulso arterial falla en algún latido y da una frecuencia variable, o hay disociación del pulso yugular versus el pulso arterial. Y los bloqueos de tercer grado también se les llama bloqueos AB completos. Ya el nodo no deja pasar ningún impulso, de tal manera que aparece disociación auriculoventricular y bradicardia significativa. Las aurículas van a la frecuencia que les ordena el nodo sinusal. El nodo AB está totalmente bloqueado. No le llega impulso eléctrico a los ventrículos. Y si no aparece un ritmo de escape que comande los ventrículos, el paciente hace asistolia y fallece. Entonces, cuando hay bloqueos de tercer grado, las aurículas van a una frecuencia comandada por el nodo sinusal y los ventrículos van a una frecuencia más lenta. Generalmente, ¿quién toma el comando? Cuando hay bloqueo AB completo, porciones altas del haz de His, y los ventrículos van a una frecuencia de 40 más o menos. O a veces porciones bajas del haz de His, porque las porciones altas del haz de His también están disfuncionando. Porciones bajas a frecuencia de 30 latidos. El escape, por consiguiente, puede ser supragisiano o infragisiano. Si es infragisiano, la frecuencia es más lenta y el QRS del ritmo de escape es ancho. ¿Qué más? Aparece signos de bajo gasto porque el paciente cursa con bradicardia significativa. Ondas A cañón en el pulso venoso. ¿Y por qué aparecen esas ondas A cañón en el pulso venoso? Como hay disociación auriculoventricular, ¿qué es lo que acontece? Las aurículas van a una frecuencia, por poner el ejemplo, a 80 por minuto. Los ventrículos van a 30 porque el escape, por decir, es infragisiano. Esto va a 80, esto va a 30. Se pierde la sincronía entre cámaras. Las aurículas van por su lado y los ventrículos van a otra frecuencia. Van a otra frecuencia. Hay momentos en que las aurículas hacen sístole auricular o sístole atrial y encuentran la tricúspide y mitral cerradas. Al hacer sístole auricular, encuentran la tricúspide cerrada. Ese volumen, ¿dónde va? Como no puede ingresar al ventrículo derecho, acaba regurgitado la yugular distendiéndole severamente. Eso es lo que se llama onda A cañón en el pulso venoso. ¿Cómo se ve en la vida real un bloqueo AB de primer grado? De la siguiente manera. Este es un electro normal, el PR es normal, 4 cuadraditos y medio, 160, 180 milisegundos. En cambio, este intervalo PR está largo. Más de 5 cuadraditos, más de 200 milisegundos. Ese es el criterio diagnóstico para un bloqueo AB de primer grado. En la vida real, ¿cómo se ve? Se ve así. Esta es la onda T y esta es la onda P. Todo este intervalo PR. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? 10,
15. 450, ¿cuánto? 600. 15 por 4. 6, 15 cuadraditos por 0,40. 0.6. 600 milisegundos. PR bastante largo. Los bloqueos AB de segundo grado hay una mayor severidad en la afectación del nodo. ¿Cuál es la característica en el MOVIS 1 tipo Wenckebach? El intervalo PR se va elongando progresivamente hasta que una onda P queda suelta y ya no conduce. ¿Qué más? ¿Cómo se ve en la vida real? Acá está, PR más largo, el PR está más largo, el PR está más largo, acá hay una onda P metida en la T que ya no conduce. La P, PR más largo, el PR más largo, acá, esta onda P que está acá, ya no conduce, queda suelta y el fenómeno se repite. Y los MOVIS 2, en los MOVIS 2 ya no hay esa elongación progresiva. Esta P sí conduce, esta no, esta sí, esta no, esta sí conduce, esta no. No hay esa elongación progresiva del PR, ¿cómo se ve en la vida real? Esta P no conduce, esta sí, esta no conduce, esta sí, esta no, esta sí. Los bloqueos AB de segundo grado en los MOVIS 1 tienen buen pronóstico. Se asocian a infarto de cara inferior. En cambio, los MOVIS 2 tienen mal pronóstico. Suelen requerir marcapasos. Se asocian a infartos de cara anterior. Y en los bloqueos completos, ya hay disociación aurículo-ventricular. Las aurículas van por su lado y los ventrículos a otra frecuencia, comandados por un ritmo de escape. En este caso el QRS es ancho y la frecuencia es bien lenta. El escape en este esquema debe ser infragiciano, por debajo de la regis. Las aurículas van a esta frecuencia, la otra onda P cayó dentro del QRS y los ventrículos van por su lado. No hay una correlación entre la P y los QRS, no hay una correlación uniforme. ¿Cómo se ve en la vida real? Esta P está acá, la otra P ha caído acá dentro del complejo, la otra P está acá, la otra P ha caído acá, la otra P está acá, la otra P ha caído por acá. Y así, las aurículas van a una frecuencia y los ventrículos van a una frecuencia más lenta. Disociación aurículo-ventricular, bloqueo AB de tercer grado. ¿Cuál es el tratamiento de los bloqueos auriculoventriculares? En general, si son MOVIS 2 o de tercer grado, requieren marcapasos, porque suelen cursar con bradicardias severas. Los MOVIS 1 o los de primer grado suelen ser benignos, no requieren ningún tratamiento. Taquicardia sinusal deviene de innumerables etiologías, desde infecciones, anemia, intoxicación alcohólica, isquemia, miocarditis, fiebre, amores no correspondidos, etcétera, etcétera, etcétera. La frecuencia está por encima de 100. Usted, para que diagnosticar taquicardia sinusal, tiene que identificar que el paciente esté en ritmo sinusal, o sea que tenga ondas P positivas en 1 o 2, ABF negativas en ABR y la frecuencia por encima de 100. Taquicardia sinusal no requieren o precisan un tratamiento específico. Se trata la fiebre, se trata la miocarditis, la insuficiencia cardíaca, la causa que fuere, se trata la etiología. Arritmia sinusal. Esta es una entidad frecuente, sobre todo que afecta a niños y jóvenes. Muchas veces los pediatras remiten al niño al cardiólogo asumiendo que es una arritmia maligna, porque cuando lo ocultan, notan que el niño, con la expiración la frecuencia se incrementa y con la expiración su corazón se pone más lento. Esto es fisiológico en los niños. En el niño se les escucha arrítmico, que cuando el niño inspira, va rápido. Expira, se pone lento. Inspira, se pone lento. Entonces, alarma al médico, piensa que es algo grave, ¿no? Eso es fisiológico. Se le llama arritmia respiratoria también. No requiere ningún tratamiento.
orientación y consejería. Extrasístole auricular, acá el problema está en las aurículas, hay un foco ectópico que trata de ejecutarle el comando al nodo sinusal. Tiene una onda P que es de diferente morfología, las ondas P generadas en el nodo sinusal. El latido está adelantado, el complejo QRS y la onda T es similar al latido normal y hay una pausa compensadora. ¿Cómo se ve en la vida real? Así. Este es un extrasístole auricular. Vean que la onda P es positiva. ¿Cómo se ve en la vida real? Así. Este latido está adelantado y tiene una P que es diferente a las P generadas en el nodo sinusal. Extrasístoles auriculares. Las causas son también diversas, desde uso de beta-2 agonistas, estrés, hipertrofia, fallas cardíacas. El tratamiento de las extrasistolias en general, sean auriculares, ventriculares o de la unión, básicamente son arritmias benignas. Las extrasistolias, las que fueren, auriculares, de la unión o ventriculares, son arritmias benignas. Están presentes en más del 50% de la población sana. O sea, de cada de los presentes, la mitad o más, en alguna hora del día puede hacer extrasístoles. Sobre todo si está expuesto a circunstancias de estrés, un examen a portas, una entrevista de trabajo, qué sé yo. O por ahí consumo pues de alcohol, un cumpleaños, festejo, festividad, consumo de tabaco. ¿Cuál es el tratamiento? Se eliminan los factores. Se suspende pues esta cochinada tan rica, el tabaco tampoco, el café. Y si es que da síntomas, se da beta-bloqueantes. ¿Y qué síntomas dan todas las extrasistolias? Palpitaciones. Son más perceptibles en los pacientes o las personas de contextura leptosómica, esos bien delgaditos, toras bien planitos, porque el corazón rápidamente está adyacente a la pared torácica y cualquier latido de estos entra en contacto. En cambio, los que son gruesos, robustos, difícil que una extrasistolia la perciba como palpitación. Extrasístole de la unión también es un latido adelantado, pero la onda P suele ser negativa. El complejo QRS es el mismo, la onda T es la misma. O la onda P suele ser negativa o estar ausente. Y hay una pausa compensadora. Extrasístole de la unión, esa morfología tiene. Son más raras. También si dan síntomas, se da beta-bloqueantes. Y las extrasístoles ventriculares son fáciles de reconocer porque tienen esta morfología aberrante, bastante disparo o disímil respecto al latido normal. Esta es una extrasístole ventricular, cualquiera la reconoce. No hay onda P porque el foco que genera esto está en los ventrículos. ¿Qué más? Hay una pausa compensatoria. La repolarización del extrasístole tiene polaridad contraria a la polaridad del QRS. Este QRS es positivo, por consiguiente su repolarización tiene que ser negativa. Y viceversa, si la morfología del QRS es negativo, su repolarización del extrasístole tiene que ser positiva. Mecanismo de extrasistolia ventricular, hiperautomaticidad, mecanismo de entrada, automatismo gatillado, causas. Puede haber en corazones normales como cualquier extrasistolia. Isquemia, valvulopatías, infartos en su fase agudo tardía. Hay tipos de extrasistolia ventricular monomórfica, polimórfica, aisladas o en pares o dupletas, o en salvas con bigeminismo, trigeminismo, cuadrigeminismo. Si es que dan síntomas, que son las palpitaciones, se da beta-bloqueantes como atenolol o propanolol. ¿Pero qué quiere decir monomórficas? Que esta misma morfología yo la veo en todo el trazado. Sale la misma extrasístole más allá y más allá y más allá. Polimórficas, en el trazado yo veo esta forma, más adelante veo otra morfología de extrasístole y más adelante otra. O sea, varias morfologías, quiere decir que hay dos o más focos ectópicos ventriculares. En dupleta o pares, cuando hay otra extrasístole igualita o idéntica a su costado de esta, habría dos, eso sería una dupleta. O salvas o tripletas, hay tres extrasístoles juntas.
Con bigeminismo se alterna un latido normal con el extrasístole. Viene un latido normal, a continuación viene el extrasístole. El latido normal viene, eso es bigeminismo. Trigeminismo quiere decir dos latidos normales, la tercera es extrasístole. Vienen dos latidos normales, la tercera es extrasístole. Trigeminismo. Y cuadrigeminismo, tres latidos normales, la cuarta es extrasístole. Y así se repite la secuencia. Taquicardia atrial multifocal. Esta arritmia, cuando la frecuencia va por encima de 100, se llama taquicardia atrial multifocal. Pero si la frecuencia va por debajo de 100, se llama ritmo atrial migratorio o ritmo atrial multifocal. Se presenta en pacientes con EPOC, sobre todo si el EPOC no está compensado y el paciente usa teofilina o beta-2 agonistas. ¿Cuál es la característica de esta arritmia? El trazado, usted evidencia, esta es la onda P del nodo sinusal. 3 o más ondas P diferentes. El RR es variable. Estas tres morfologías de P o más diferentes indican que en las aurículas hay 3 o más focos ectópicos que están disputando el comando al nodo sinusal. ¿Cuál es el tratamiento? Calcioantagonistas como verapamilo y diltiazem. Porque usar betabloqueantes en pacientes con EPOC está contraindicado. Flúter auricular. Esta arritmia es bastante prevalente. La característica primordial de esta arritmia es que en el trazado aparecen estas ondas F mayúsculas de flúter que simulan los dientes de un serrucho para cerrar madera. Se ve mejor en 2, en 3 y en ABF. Los dientes de serrucho. La proporción puede ser de 2 a 1, 4 a 1, 3 a 1. ¿Qué quiere decir esto? 1, 2, 3. Después de 3 dientes conduce el latido. En este caso, 1, 2, 3, 4. Después de 4 dientes conduce el latido. Esto sería 4 a 1. ¿Qué más? Causas de flúter atrial. Enfermedad cardíaca intrínseca, propia del corazón, fiebre reumática, sería valvulopatías, cardiomiopatías. O pueden haber causas extrínsecas. O sea, el corazón estructuralmente no está enfermo, como el hipertiroidismo, beriberi, pericarditis, alcoholismo. El flúter suele degenerar en fibrilación auricular o revertir a ritmo sinusal. En la etiopatogenia del flúter, la etiopatogenia está en la aurícula derecha. El impulso eléctrico queda dando vueltas a toda la aurícula derecha. Se aparece un circuito de macro reentrada y cada vuelta, una vuelta completa, es un diente de serrucho. O sea, puede haber 1, 2, 3 dientes y después de la tercera vuelta recién el impulso avanza hacia los ventrículos, genera un flúter 3 a 1. En general, este circuito de macro reentrada que tiende a perpetuarse en la aurícula derecha suele tender generalmente ir en contra del sentido de las manecillas del reloj. Por eso se le llama counterclockwise. A veces algunos flúter tienen el sentido de las manecillas del reloj, clockwise. Se le llama también flúter inverso típico. ¿Cómo se ve en la vida real? Este es un flúter 2 a 1, porque 1, 2, 1, 2, el segundo diente conduce. 2 a 1, se ve mejor en 2, 3 y ABF. El flúter puede generar inestabilidad hemodinámica en el paciente. El paciente entra en colapso, viene chocado a la emergencia, sin presión, soporoso, pálido, sudando frío, traído por los bomberos. Si el paciente viene inestable hemodinámicamente, se le tiene que brindar una cardioversión eléctrica. Pero si el paciente viene caminando por sus propios medios, hay dos estrategias: convertirlo a ritmo sinusal, o la otra estrategia es dejarlo con su flúter y solo controlarle la frecuencia del flúter. ¿Con qué? Con betabloqueante, verapamilo y diltiazem. Pero si yo opto por llevarlo a ritmo sinusal, tendría que usar estas drogas, o si no, una cardioversión eléctrica. Una alternativa de tratamiento es la ablación con radiofrecuencia. ¿En qué consiste? Se introducen catéteres a través de la vena femoral, vena subclavia, vena yugular, y se hace un mapeo electrofisiológico de toda la aurícula derecha. Se ubica por dónde discurre el circuito de flúter
y se genera una quemadura con radiofrecuencia. Se corta el circuito y el paciente queda curado. Fibrilación auricular. Es una arritmia prima hermana del flúter, pero obviamente esta es más importante. ¿Por qué? Porque tiene mayor prevalencia. Es una arritmia frecuente, por lejos más frecuente que el flúter. Incrementa la morbi-mortalidad del paciente. Deviene de diversas etiologías, desde valvulopatía, edad avanzada, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera, etcétera. En la etiopatogenia de la fibrilación auricular el problema está en la aurícula izquierda. En cambio en el flúter el problema está en la aurícula derecha. ¿Qué acontece en la aurícula izquierda? Aparecen múltiples focos ectópicos que se despolarizan caóticamente alternándose unos a otros y sacan del comando al nodo sinusal. Y obviamente se pierde la sístole auricular. Cuando hay flúter o fibrilación, ya no hay sístole auricular, sino hay una vibración nomás en las aurículas, una tremolación, no hay contracción atrial efectiva. ¿Eso qué genera? Éxtasis sanguíneo, que es uno de los componentes de la triada de Virchow. Éxtasis sanguíneo, formación de trombos. Al haber éxtasis o remanso sanguíneo a nivel auricular, porque hay fibrilación o flúter, se forman trombos en las aurículas. ¿Qué más? Las causas son diversas, ya les mencioné, tanto del flúter como de la fibrilación. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? No hay onda P en la fibrilación, aparece ondas F minúsculas, no hay dientes de serrucho, porque los dientes de serrucho tipifican el flúter. ¿Qué aparece? Ondas F minúsculas de fibrilación. El RR, la distancia entre complejo y complejo, es variable. ¿Cómo se trata la fibrilación? Básicamente hay dos estrategias. Se lo deja con fibrilación y se le controla la frecuencia ventricular. Se puede optar por llevarlo, convertirlo a ritmo sinusal. Estas son las dos estrategias, pero también al paciente se le debe prevenir los cardioembolismos, porque el flúter y la fibrilación predisponen al paciente a hacer cardioembolismo, dado que van a formar trombos en las aurículas. ¿Y qué pacientes con flúter o con fibrilación, según sea el caso, tienen alto riesgo embólico? Se le aplica el score de Chas-Basque, eso está en las guías respectivas. Si el paciente tiene falla cardíaca o baja fracción, hipertensión, edad por encima de 75, diabetes, stroke, TIA previo o tromboembolismo previo, enfermedad vascular como infartos, enfermedad periférica arterial, edad entre 65 a 74, sexo femenino, el score máximo es 9. Los ítems que tienen un mayor riesgo embólico per se son de edad por encima de 75 y el stroke o TIA previo. Ellos tienen mayor peso específico. Puntúan 2. Si el score es 2, el paciente debe ser anticoagulado con warfarina hasta una unidad de 2 a 3. Si es 1, hay dudas. Pero ¿qué dicen los expertos? No hay mucha evidencia, pero en opinión de expertos, o sea, un nivel de evidencia C, es preferible cuando hay score 1, preferible con esto. Y si el score es 0, no requiere tratamiento antitrombótico. Alternativas a la anticoagulación con warfarina, que siempre es engorrosa porque hay que estar monitorizando el INR cada 2 semanas, cada 4 semanas. Dabigatran, Rivaroxaban o Apixaban. Estos, los anticoagulantes que tienen una X en el medio, son anti-10. Y el Dabigatran, antifactor 10. Y el Dabigatran es un antifactor 2, antirrombina. ¿Cuál es la limitante de estos nuevos anticoagulantes? Básicamente su costo. Porque han demostrado ser similares, tener un efecto similar a la warfarina. Y no requieren monitorización del INR. Se da nomás y el paciente se va a hacer subido. En cambio, con warfarina, cada 2 semanas a 4 semanas hay que estar sacando sangre al paciente y dosar el tiempo de protrombina, calcular el INR.
La limitante de esto es el costo, son medicamentos costosos. Todo paciente que se anticoagula tiene un riesgo de sangrado. Se le tiene que aplicar un score de sangrado que es el score de Casper, en el cual se consigna hipertensión no controlada, disfunción renal o hepática, cada disfunción puntúa 1, stroke, tendencia al sangrado, la habilidad, sobre todo en el INR, edad por encima de 65, uso concomitante de AINES o aspirina o alcohol. Si el paciente puntúa 3 o más puntos, 3 o más, alto riesgo de sangrado. Hay que anticoagular con suma precaución, con suma precaución. La fibrilación paroxística es aquella que dura menos de 7 días. Tiende a autolimitarse en las primeras 24 horas. No requiere tratamiento a menos que haya síntomas, pero sí debe anticoagularse, porque tiene un riesgo de cardioembolismo inherente. Ah, no, pero como dura 24 horas, mejor no le doy nada. No, esos episodios de 24, 48 hasta una semana tienen un riesgo cardioembólico, o sea, no son episodios benignos. Pero si la fibrilación es crónica, obviamente, ¿qué es lo que debo hacer? Solo controlar la frecuencia. No debo intentar convertirlo a ritmo sinusal en una fibrilación crónica. ¿Por qué? Porque la aurícula ya se ha dilatado, ha trastocado toda su electrofisiología, y pretender que esa aurícula vuelva a ritmo sinusal es imposible en un fibrilador crónico. Por eso, ¿qué se hace en los fibriladores crónicos? Se controla la frecuencia, se lo deja con fibrilación y se anticoagula aplicando el score de Chas. Los fibriladores crónicos, ¿con qué se manejan? Con beta bloqueantes o calcio antagonistas. Ligocina es útil, pero si se usa como monoterapia en pacientes sedentarios o añosos. A veces la monoterapia no controla la frecuencia y hay que asociar beta bloqueantes o calcio antagonistas aunados a ligocina. Dar 2 grupos farmacológicos para controlar la frecuencia. Si el paciente con fibrilación viene en colapso hemodinámico, se descarga con 200 joules, 100 desfibriladores de onda monofásica. ¿Qué más? Otra arritmia, taquicardia supraventricular. ¿Cuál es la característica en esta arritmia? Suele afectar pacientes jóvenes, sobre todo de sexo femenino, que no cursan con cardiopatía estructural. El trazado electrocardiográfico de esta arritmia no se suele ver onda P, o en todo caso la P es negativa, en 2,3 ABF es difícil de evaluar. Son personas jóvenes sin alteración estructural. El problema en esta arritmia está en un nivel microscópico. Aparecen circuitos de microreentrada dentro del nodo aurículo-ventricular. O sea, en esa estructura pequeñita, ahí adentro aparecen circuitos de microreentrada. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en la vida real? El trazado se ve bien bonito, bien parejito y simétrico. No hay onda P. El RR es regular. Esto que acá es la onda T. Esta es la onda T, la onda T. La onda P no se ve. Taquicardia supraventricular. ¿Cómo se trata la taquicardia supraventricular? En general, toda taquiarritmia que venga en colapso hemodinámico, paciente en shock e hipotensión, sea flúter, fibrilación, taquicardia supraventricular, lo que fuere, si viene en colapso hemodinámico, todo se trata con cardioversión eléctrica. En el caso, si es taquicardia supraventricular, con 100 joules. Pero si ese no es el caso, el paciente viene estable. Se intenta una maniobra vagal. ¿En qué consiste? En brindarle un masaje carotidio. Para hacer masaje carotidio usted debe ocultar las carótidas previamente. No vaya a ser que haya una placa ateromatosa y hay un soplo ahí, usted está masajeando y va a fracturar la placa, generando una trombosis de toda la carótida. Oculta carótida, no hay soplo, masojea por 10 segundos un lado. Justo cuando la carótida se une por debajo de la rama inferior del maxilar. No responde, pasa al lado contralateral, oculta y masajea 10 segundos. Si no hay respuesta a la maniobra vagal, no convierte a ritmo sinusal, se le da adenosina, 6 miligramos. No funciona, 12 miligramos. No funciona, verapamilo. No funciona el verapamilo, cardioversión eléctrica.
Algunas arritmias que se generan por presencia de vías accesorias, los síndromes de preexcitación. En el sistema de conducción normalmente nodo sinusal, nodo AB, haz de His y ramas, pero algunas personas vienen con tejido adicional en el sistema de conducción, o sea, vienen con vías accesorias, porciones anómalas del tejido de conducción. En este caso, acá hay una vía aberrante, una vía accesoria. Cuando la vía accesoria conecta directamente aurículas con ventrículos, se le llama haz de Kent, como en este caso. El haz de Kent es característico del síndrome de Wolff-Parkinson-White, el cual conecta aurículos a ventrículos directamente, bypaseando el nodo AB. ¿Cuál es la característica? Esto es lo normal. Aparece un intervalo PR corto, onda delta, complejo QRS ancho y alteraciones del ST. PR corto, onda delta es este ascenso empastado y lento del QRS. El QRS se hace ancho y hay ondas T planas o negativas, que son las características del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pero a veces la vía accesoria o haz aberrante conecta las aurículas con el haz de His. En ese caso, ¿qué da? El síndrome de Long-Gannon-Levine. Solo hay PR corto. No hay onda delta, el QRS es normal y la onda T es normal. Solamente y únicamente hay PR corto. ¿Qué se llama eso? Síndrome de Long-Gannon-Levine. El Wolff-Parkinson-White puede llevar a muerte súbita, sobre todo si genera fibrilación auricular por respuesta alta. ¿Cómo se ve el Wolff-Parkinson-White en la vida real? Se ven las cuatro características: PR corto, onda delta, QRS ancho y alteraciones de la repolarización T negativas. Son las cuatro características que tipifican el Wolff-Parkinson-White. El tratamiento médico del Wolff-Parkinson-White, el fármaco que se suele utilizar más es la propafenona, pero obviamente no tiene una finalidad curativa, porque ¿qué es lo que va a curar al paciente? Yo tengo que hacer un estudio electrofisiológico, introducir varios catéteres dentro del corazón y mapear, hacer un mapeo electrofisiológico para identificar por dónde discurre la vía accesoria y le genero una quemadura con radiofrecuencia y elimino la vía. Con eso el paciente cura. Desaparece el perro corto, la onda delta, el QRS ya no es ancho, la alteración del ST desaparece y la morfología del QRS del electro del paciente se torna normal. A eso que se llama ablación por catéter. Y algo de taquicardia ventricular, aunque esto ya forma parte de la clase de parámetros.